home of the brave. Como dicen en Colombia, ando brava. ¿Y cómo así, brava. oiga? ¿Cómo así? Es ¿Cómo que- estás, Víctor? ¿Cómo estás, mi querido Buenos Fer? días. Buenos días. Pendejada estamos, Oiga, perdón, estamos al aire. Perdóneme, es que no puede ser, charro. Oye, neta. Sí. Bueno, perdón, ya. Que no. Adelante, Víctor. maestro. Bueno, pues lo primero sí yo quiero decir que al final de cuentas en Estados Unidos hay lo que podemos considerar un espacio muy importante que reclama derechos civiles, ¿no? A ese espacio, a esa reserva moral, pertenecen estos estudiantes, muchos profesores, muchos intelectuales, organizaciones Sí, sociales, la gente que le no gira la ardilla, gubernamentales, sí. ¿no? Y por otra parte, creo que lo que estamos viendo es, obviamente, como ya lo vimos con el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Es esta reivindicación de los derechos civiles en Estados Unidos, que en su momento fueron una propuesta de avanzada en términos de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Esto solamente un apunte y obviamente mi solidaridad con esos estudiantes Claro. que se encuentran detenidos, con esos profesores y también mi solidaridad con quienes han hecho un campamento en Ciudad Universitaria, de todo porque el al final de programa, cuentas claro. hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que vemos en la Franja de Gaza es un genocidio. Y como Sí, ya lo hemos dicho, absolutamente. está ahí el negocio de las armas, está ahí el negocio del control territorial y Petróleo. solamente un apunte. Estados Unidos ha apoyado de manera absurda, o bueno, correspondiendo a sus intereses, a Israel. Se ha opuesto 3 veces por lo menos en el Consejo de Seguridad de la ONU a el cese al fuego en Palestina. Y Por hay que eso la decir algo, protesta. No somos antisemitas. No. No, Para no. nada, no queremos la muerte de nadie, de ningún de pueblo, ninguna al manera. contrario, y tengo Pero- muchísimos amigos Claro. y amigas judíos, los abrazo, Claro. pero no No, puede además, seguir la guerra. Claro que no, porque al final de cuentas esta guerra no tiene una reivindicación racial, social, que sería absurdo. Ya esto ya es otra cosa. Tiene una reivindicación económica y de control político y económico en un espacio donde pues fuerzas ahí sí oscuras, vinculadas al gran capital, Claro. pretenden establecer un, ¿cómo decirlo? Pues un espacio, ¿no? Un De control coto. fundamental, un coto de poder para, en una estrategia de control político del Medio Oriente. Esto tiene 40 años o 60 años, ¿no? Es la guerra donde, en la era moderna, donde más niños han sido asesinados. Claro, y más inocentes. Y además, Pues es que tienen- periodistas con el ánimo de silenciar lo que ahí ocurre, trabajadores humanitarios de distintas organizaciones. Y solamente un dato ahora que hablabas de la industria armamentista. En cuanto estalla la guerra, y aquí lo hemos señalado puntualmente, el negocio de la industria armamentista se eleva 15 puntos. Las industrias que producen armamento ganan 15 puntos en las bolsas financieras Sí. del mundo, ¿no? Qué horror. Terrible, terrible, pero bueno, acá se cuecen también las habas, Híjole, ¿eh? acá también. Acá también cocemos habas. Tengo ¿eh? el hígado gordo bueno, de pero- tanta Ese no es el hígado, jalada. señor, Lo ese que no yo es el quiero, bueno, vamos a hablar ahora de las estratagemas de la derecha, ¿no? De estas trampas. Mira, la derecha en este país, o las derechas en este país, los candidatos de las derechas en este país, obviamente no pueden revelar su auténtico proyecto político, porque ese auténtico proyecto político es ni más ni menos que la privatización de muchos recursos y la ausencia del Estado Ay, no como más. como un ente que genera beneficio y bienestar para las personas. Se trata de volver a establecer las leyes de mercado como leyes universales y que gane el más fuerte. Eso no lo pueden confesar, entonces ni tampoco pueden hablar del proyecto político de privatizar la energía eléctrica, El ni agua. tampoco pueden hablar de privatizar el agua, los servicios. Entonces, se valen de estratagemas. La primera de ellas es decir que Xóchitl Gálvez es una candidata ciudadana. ¿De dónde? ¿A qué organizaciones Pero ya reculó en representa? el segundo debate, pues ya dijo que no, que sí Que va sus por el partidos- PRIAN. No, Sí. claro. O sea, ¿pero de Dios dónde? santo. Recordemos cómo fue elegida o cómo fue designada. ¿O quién lo hizo, no? ¿O quién lo hizo? Una trampa, ¿no?
Y bueno, de ahí ha habido otros elementos. En este momento, de lo que se habla mucho es de las encuestas, ¿no? Se trata de decir, bueno, pues según las encuestas, hace un rato estuvo Max Cortázar en un noticiero televisivo, Max Cortázar, pues el hombre clave, ¿no?, en el proyecto político de la campaña de Xóchitl Gálvez. Y Max Cortázar decía que ellos tienen encuestas en donde la candidata Xóchitl Gálvez está abajo por 6 o 7 puntos. Ahora de ellos tienen Claudia, otros ¿no? datos, Y ¿no? bueno, francamente es un intento también de desvirtuar las otras encuestas que hablan de una mayoría De abrumadora. más del doble, ¿eh? Esto es parte de una estrategia. Oye, y entonces no le creen a la suya de Massive Caller, donde ya hasta ganó. Claro, no, y mira, pero esto no hay que verlo de manera aislada, hay que verlo en todo un contexto, hay que verlo en relación a esta campaña de narcopresidente, de narcocandidata, hay que verlo en relación a este evidente sabotaje ocurrido en la delegación o en la alcaldía Benito Juárez con el agua contaminada. Hay que verlo también ante este horror de montaje ocurrido Sí, hombre. en los límites de Sí, Iztapalapa no y puede Tláhuac. ser. Todo esto forma parte de esas estratagemas, ¿no? Llamar a Claudia Sheinbaum la candidata de las mentiras, pedirle a Mañez que decline a favor de ese proyecto. Si Mañez ya le está ¿no? alcanzando, ¿no? O sea, Y luego lo otro, ¿no? Que eso es lo muy sutil, pero apropiarse de proyectos políticos, de Ajá. demandas progresistas. Lo primero de ellos, hay que decirlo, es la política social planteada por Pero el gobierno muchas de ya la Cuarta existen, Transformación. incluso que Sí. dicen ellos que las van a inventar. Claro, o que las van a mantener, pero todo esto, insisto, olvídelo. son estratagemas, son mentiras. El colmo de todas estas realidades es el pensar que Taboada pertenece a la resistencia. Ah. O sea, eso es de risa loca, Sí, ¿no? sí. Es de risa loca. Entonces, yo quisiera eso, ¿no? Que las personas vieran todo esto en un contexto y que de alguna manera, pues, sumemos esas piezas de un rompecabezas y veamos ese horror de la desinformación, de la tergiversación, de la usurpación y del ocultamiento de los auténticos propósitos políticos de esa derecha. Tus redes, por favor. @ronquillo de hoy y roncobluyahoo.com.mx. ahí estamos, mi querido Víctor. Voy a seguir haciendo corajes, vamos No, a de una corajes, pausita.